Bueno amigos, bienvenidos a Centro ACNA, bienvenidos. Hoy tenemos el honor, tengo que decir el honor, porque para mí es un orgullo tener aquí a este señor que tengo aquí al lado, y digo señor con mayúsculas, porque de verdad él sabe cuánto lo admiro, tanto por las obras que hace, como por la forma de experimentar tan honesta que tiene, como la forma de, bueno, pues de hacer las cosas. Yo creo que, bueno, va con él, es él. Es él el que de verdad, de siempre, yo desde el día que lo conocí, lo he visto trabajando pues de esa forma, eso que llamamos honesto, ¿verdad? Que a veces tan difícil y tan raro es de ver en este mundo, y más en el mundo llamado espiritual. A ver, él hoy viene a presentarnos el libro de Cuando la conciencia habla. Él es José Luis Jiménez, y bueno, yo te doy la bienvenida en nombre de, bueno, de este centro, de todos nosotros, y de todos los que nos van a ver a través de internet, porque hoy nos están grabando. Corazón Alado está aquí con nosotros y nos está grabando para que, bueno, todo lo que nos digas pueda llegar lejos. Bueno, muchas gracias a Rosalía. Como ella dice, la admiración es mutua, tengo que decir, porque yo a ella la conozco pues también de hace muchos años ya, y imagino que la mayoría de los que estáis aquí pues también deberéis de conocerla, y sabéis que es una profesional íntegra como pocas. Yo he conocido muy pocas personas tan íntegras como ella, y si alguna vez, que no suelo hacerlo, tengo que recomendar a alguien para algún trabajo de los que ella suele realizar, sin duda alguna y sin ningún tipo de reserva, siempre he recomendado a Rosalía, y lo seguiré haciendo, porque me ha demostrado que es, pues como ella también demuestra ser una persona honesta en su trabajo. Bueno, flores aparte. Flores aparte, aquí estamos ahora para que nos expliques, sí, además, tu último parto, ¿no? Estamos muy bien acompañados. Muy bien acompañados, sí. El calor de las velas, la luz de las velas y el calor humano que hay aquí en esta sala, la verdad, aunque es reducida y pequeña, pocas veces lo he sentido tan grande. Me siento muy a gusto, muy bien, por la energía, por la vibración que hay en esta sala. Es tremenda, podríamos estar todos casi flotando, elevados de la buena vibración que hay. Y lo tengo que decir, porque así lo siento. Bueno, como ha dicho Rosalía, yo vengo a presentaros, pero a hablaros también, porque es una charla, presentación, por decirlo así, de este libro, de Cuando la conciencia habla, que es mi último trabajo, el último libro que he escrito, y que hasta ahora no lo había presentado. Y no es por nada, sencillamente pues porque quizás no era el momento, no era el lugar o no era la ocasión. Y bueno, mejor que este lugar, esta ocasión, donde además veo caras amigas y que me satisface enormemente verlos aquí, y a las personas que no os conocía, pero que os agradezco que estéis presentes. Pues bueno, voy a explicaros un poco cómo surge esta idea de escribir este libro, el porqué y la finalidad, sobre todo, que hay en estas páginas. Todos nosotros, en algún momento de nuestra vida, por no decir casi a diario, solemos planificar un viaje pues para vacaciones, o hacer para cuando me case o cuando me jubile, o voy a ir a un evento tal fecha, e incluso tenemos pues ya las entradas con antelación reservadas, y todo parece que está planificado y que aquello no puede fallar. Pero luego resulta que un simple resfriado pues eso lo echa al traste. Dices, pero si estaba bien, si ayer estaba perfecto, si mañana me tengo que ir de viaje y no puedo porque es que tengo un cólico nefrítico, o tengo tal, o ha pasado. Es decir, que como dice el refrán, el hombre propone y Dios dispone, ¿no? Y de ahí que a veces, bueno, nuestras abuelas siempre decían, si Dios quiere, ¿no? Si Dios quiere, aquellas frases que parecía un latiguillo que cuando eres pequeño a veces no entiendes, porque siempre dice que si Dios quiere. Claro, es que, como digo, nuestra voluntad se cumple si coincide con la de Él, ¿no? Digo la de Él, pues por ponerle un nombre, ¿no? A esta inteligencia superior, suprema, a Dios, llamémosle como queramos. Y de alguna manera, cuando sucede esto, pues uno piensa y dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo resuelvo esta situación? Porque hay embates en la vida que, bueno, no se pueden resolver del todo, pero se pueden afrontar
de una manera muy diferente, ¿no? Que el daño o el dolor o las consecuencias pues no van a ser tan graves. Y es lo que me llevó de alguna forma a escribir estas reflexiones. En este libro hay un total de 650 reflexiones aproximadamente. Yo llegué a escribir como 1000 y pico durante el transcurso de unos 4 años, porque empecé en el muro que tengo de Facebook, pues cada día escribir una reflexión, una frase, una especie de refrán, y la gente lo leía y me decía muchas personas: oye, estaba pensando hoy precisamente en este problema, en esto que me ocurría, y has escrito la solución. Esto es lo que yo quería leer, esto me va bien. Y eso se fue repitiendo. Y entonces, cada día, pues escribía 1, 2, a veces 3, depende cómo me encontraba de inspiración aquel día, de inspirado, y se fueron acumulando. Con el paso del tiempo, pues claro, llegaron a ser casi 1000 o 1000 y pico de reflexiones, porque durante 3 o 4 años, a un promedio de 2 diarias, pues imaginaros, ¿no? Al final de este año, los que normalmente me suelen seguir, me leen en el Facebook, me decían: oye, José Luis, ¿y estas reflexiones, estos refranes, no los puedes aunar en un libro que los podamos tener todos juntos? Porque a mí me gustaría tenerlos, y cuando estoy en casa antes de dormirme, o cuando tengo un problema, o cuando estoy que no sé qué hacer, me gustaría ir a un lugar y consultar qué hago, qué pasa en esta situación. Porque cuando tienes a tu madre, a tu abuela, a un amigo, alguien a quien puedes acudir a consultarle un problema, una duda, aquello es fabuloso. Tener a tu madre, a tu abuela, a alguien, una persona con más experiencia que tú, que sabe lo que te pasa y que te puede dar una respuesta, ayudarte, si no solucionar el problema, por lo menos suavizarlo, eso es muy importante. Pero desgraciadamente no todos pues tenemos la suerte de tener una madre, una abuela, un amigo, alguien a quien acudir. Pero si tenemos en este caso pues un libro como este, en el que podemos consultar, en el que vamos a leer esta serie de reflexiones, que no es un libro como una novela o una historia que empiezas a leerla y acabas y dices: ya está, ya me lo he leído. No, aquí vas a empezar a leer un día 1, 2, 3, a lo mejor 4 o 5 reflexiones. No creo que se lean más, porque automáticamente en el momento que has leído la primera reflexión o la segunda, paras y lo que haces es eso, es reflexionar sobre lo que has leído. Y te das cuenta de cosas que antes pues no te habías parado a pensar, o no habías imaginado que la solución era mucho más sencilla de lo que tú estabas pensando. Y es más, ocurre algo muy curioso, que esto me lo han dicho luego personas que han leído ya este libro, porque salió en enero, entonces ya hay personas que lo adquirieron y empezaron a leerlo. Y me decían: es que yo lo utilizo como si fuese un oráculo, un I Ching. Un libro que tú abres y te dice la respuesta que quieres ver. Y digo: ¿ah, sí? ¿Y cómo lo haces? Dice: sencillo, yo cojo el libro y hago así. Hoy tengo un problema, no sé qué hacer, ¿qué me ocurre? ¡Paf! Y digo por aquí. Y leo lo primero que me sale y dice: nada de lo que vive en el universo puede existir por sí solo. Las plantas necesitan del agua y del sol. Los animales de las plantas y otros animales. El ser humano de los vegetales y animales. El mal solo necesita de la avaricia del ser humano para existir. Claro, entonces en esta reflexión, a continuación, por ejemplo, pues viene una explicación adicional. He cogido esta al azar, no la he buscado. Y me dice: cuando la previsión se convierte en una acumulación desmedida de alguna cosa, adquiere la condición de avaricia. La avaricia nunca puede favorecer a nadie, ni siquiera a quien acumula cantidades ingentes de cualquier cosa, pues al hacerlo así, impide que se realice el reparto natural de las cosas, beneficiando únicamente al mal. Claro, ahora esto dicho así, a lo mejor a alguien le dice algo, a alguien no, pero tú imagínate que por la mañana tienes un problema con una persona, un familiar, que resulta que es una persona que es avariciosa y que te está machacando y que te está sacando de tus casillas y bueno, y estás pensando que qué haces aquel día, y resulta que abres aquí y te está dando la respuesta, ¿no? Bueno, pues esto es lo que de alguna forma sucede con este libro. Yo el libro lo dividí en 6 apartados o secciones. Explico al principio un poco lo que os he estado
diciendo de una forma muy resumida, aquí lo detallo con más atención, con más detalle, la redundancia, y luego pues digo que lo voy a dividir en estas 6 secciones, ¿no? La primera de ellas sería actitud ante las diferentes vicisitudes de la vida, donde pues intento desarrollar aquellas situaciones conflictivas más comunes que vamos a encontrar en la interrelación social del día a día con los demás. En la segunda sección se titula Consejos del alma y son reflexiones íntimas, donde el yo interior se comunica con nosotros, con cada uno de nosotros. Después viene la sección, el capítulo que se llama Filosofía transpersonal, donde abordo situaciones cotidianas en las que la experiencia pues, se convierte en sabiduría. La cuarta sección o capítulo se titula Psicología mística, y aquí aplico una serie de reflexiones, intuiciones del ser interno, que son llevadas a la práctica cotidiana. El quinto lugar está dedicado a la naturaleza. La naturaleza, bueno, siempre tiene enseñanzas que nos muestran, ¿no? Que las recibimos a través de los procesos naturales y que se reflejan precisamente en esas reflexiones que indico. Y ya por último, porque no es obvio y no podemos evitarlo, por poco que nos guste, la política y la sociedad está en el día a día de todos nosotros y también nos afecta. Aunque queramos pasar de la política o digamos, a mí no me interesa, yo no voto, no tiene nada que ver, nos va a afectar. El gobernante de turno va a hacer lo que él quiera si nosotros no tomamos pues, las medidas pertinentes o adoptamos la situación que corresponda en ese caso, ¿no? Y entonces pues también aquí se abordan aspectos generales de la situación política social y que se van a reflejar en estas reflexiones. Además, se incluyen varias historias o parábolas que de una forma, vamos a decir, más ilustrada, nos va a enseñar o nos va a mostrar esa enseñanza que hay en este mensaje de una forma más clara y más comprensible pues, para todos en general. Y bueno, si te parece bien y si os parece bien, yo lo que me gustaría es que vosotros interrelacionarais conmigo, que me preguntarais lo que quisierais cuando quisierais y que yo os pueda responder en cada momento. No os tengáis miedo en preguntarme. Yo voy a empezar a leer, he escogido al azar algunas más representativas de cada capítulo, de cada sección, y la voy a leer. Si alguien quiere preguntarme algo al respecto o cree que necesita alguna aclaración, pues me lo dice y yo le contesto. Si no, pues sigo con la siguiente. Y bueno, pues vamos a hablar entre amigos, que es lo que somos y para eso estamos aquí. Por ejemplo, voy a empezar por la primera. Vamos a ver. La primera reflexión que he elegido dice así: si únicamente vives para complacer a los demás, nunca vivirás con satisfacción tu propia vida. Hay quien, ante el temor de verse despreciado por los demás, opta por permitir que aquellos a los que desea agradar le utilicen como objeto de diversión, permitiendo abusos y siendo el blanco de sus bromas. No permitas que nadie te robe tu propia identidad, mostrándote como no eres en realidad. Si no actúas tal como eres, nunca serás feliz. Quien no te acepte tal como eres, no te conviene. Si me permites, José Luis, sí. ¿Alguien se ha sentido identificado con esto que acabas de leer? Yo en algún momento de mi vida sí. Sí. ¿Tú te sientes que tienes que, para agradar a un grupo determinado de personas o en concreto a alguien, tienes que adoptar una postura o un...? No, yo intento ser yo, pero sí que me intentan anular mi yo. Bueno, pues... En ese sentido me pues, refiero. claro, porque sí, me intentan manejar. Sí, te lo pueden intentar perfectamente, pero si tú no lo aceptas, si tú no lo admites, es como si yo te quiero regalar esto. No cojo esto porque se puede caer. Yo te quiero regalar esto, yo te lo regalo, y tú no lo aceptas, ¿de quién es? ¿Tuyo o mío? Porque no lo has aceptado. Pues bien, eso es lo mismo. Si a ti alguien te quiere imponer su forma de vivir, de ser, de hacer, de actuar, que no eres tú sencillamente no lo aceptas. Porque te perjudica primero a ti,
y luego tú no vas a ser feliz haciendo lo que aquella persona quiere, porque no es lo que tú quieres. Para ser felices, lo primero que tenemos que hacer es ser lo que somos, como pensamos. Y a quien le guste tal como somos, muy bien, y seremos felices con esa persona y estaremos bien, y nos sentiremos a gusto. Si intentamos agradar a los demás, a quien sea, haciendo algo que no es lo que queremos hacer, pierdes la identidad. No vamos a ser felices y por supuesto con aquella persona tampoco vamos a llegar nunca a ser buenos amigos, porque habrá... Eso que aprendí yo a rectificar. Esta sería pues sí, esta reflexión, por ejemplo, lo que dice. Tenemos que tener en cuenta que es imposible agradar a todo el mundo. Claro. No lo intentemos. No. Sí. Vamos a ver, por ejemplo, dice, no esperes el halago o la aprobación de los demás para hacer lo que deseas. Nadie puede hacerte más daño ni ser más beneficioso para ti que tus propios pensamientos. Así pues, piensa en lo que deseas hacer. Actúa en consecuencia y deja que el tiempo haga el resto. Viene a ser algo similar a lo que decíamos antes. Si esperamos a la aprobación de los demás para hacer aquello que nos gusta, pues estaremos cometiendo un gran error, pues cada cual tiene sus gustos personales, los cuales no tienen por qué coincidir con los nuestros. Si estamos seguros de nosotros mismos, de lo que queremos, adelante. Hagamos aquello por lo que tenemos ilusión, pues el poder hacer aquello por lo que hemos luchado en sí ya constituye un éxito. No todo el mundo puede hacer lo que quiere. Hay gente que vemos que, oye, este famoso, este escritor, este cantante o este actor, quizás no es aquello lo que le gustaría hacer. Por cuestiones de la vida se ve obligado a hacer aquello que es de lo que vive, pero se siente mal porque no es lo que le gustaría. A lo mejor le gustaría ser un jardinero. Y les ocurre a muchas personas que vemos famosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú puedes hacer lo que a ti te gusta, con lo que te sientes bien, date por contento, porque eso ya es un éxito. No todo el mundo puede hacer lo que le gusta. Y os aseguro que es mucho más gratificante trabajar en lo que a uno le gusta que hacer algo que no le gusta por mucho dinero que ganes o por mucha fama que tengas. Eso sí que pasa factura con el tiempo. Si alguien quiere alguna pregunta más, si no, paso a otra reflexión. La siguiente, por ejemplo. Estoy ahora en el primer capítulo, en el que os he mencionado, por eso veréis que son parecidas, similares, porque ahora estamos hablando de la actitud ante las diferentes vicisitudes de la vida. Por ejemplo, dice así: hay quien escoge pareja por su apariencia física, sin tener en cuenta que el aspecto físico caduca en un corto espacio de tiempo. Si lo que deseas es compartir la vida con alguien a quien puedas amar siempre, busca a aquella persona con la que te pases horas hablando y el tiempo transcurra casi sin darte cuenta, conversando sobre cualquier tema, pues la belleza física se marchita en muy poco tiempo. Y si solo hay atracción física, la relación será muy corta. La atracción física y el amor pasional tienen fecha de caducidad, como los yogures, ¿no? Si lo que se busca es encontrar una pareja para realizar un proyecto en común, habrá que encontrar a esa pareja con la que, no importa lo que se haga, siempre se nos haga corto. Si alguien quiere, una gran realidad, aquí, ¿no? Aquí tengo algo que me pasaron por WhatsApp antes, que lo pone bien claro. La belleza física se admira, la espiritual se ama. Eso es, exacto. De ahí que muchas veces, pues bueno, esos primeros amores pues no duran. Claro, porque son pasionales. Porque son pasionales. Claro, entonces... es una atracción física lo que ha hecho que aquellas personas pues se gusten, se agraden, pero eso a la que ya llevan 10 minutos, un cuarto de hora o se ha acabado. Luego el tiempo que falta para acabar el día, están aburridos, están deseando que acabe porque ya no saben qué hacer. Sí, su pastel vacío. De alguna forma, por eso hay que buscar una persona, una pareja con la que se nos pase el tiempo y no nos demos cuenta, haciendo lo que sea, hablando lo que sea. Ese sería... Que te llene tu vida, claro, tu día a día. Os llenáis mutuamente, sois dos vasos comunicantes. Exacto. Bueno, ahora os voy a contar una parábola. Yo la he titulado la parábola del problema. Cuenta una leyenda Tao que un sabio maestro
necesitaba elegir a uno de sus discípulos para que colaborara con él en ayudarle a resolver problemas y tomar decisiones racionales de una manera efectiva y precisa, sin que ello le conllevase emplear más tiempo del necesario. Para ello, reunió a todos sus discípulos, y una vez estuvieron todos juntos, les mostró un gran jarrón, muy valioso, y decorado con bellos dibujos, en el cual había depositada una bella rosa roja. El maestro les dijo: os voy a presentar un problema, y aquel que lo resuelva primero será el elegido para colaborar conmigo. Aquí tenéis el problema, indicó mientras le mostraba el bello y valioso jarrón. Los discípulos, uno a uno, contemplaban los delicados diseños del bello jarrón de porcelana con la rosa. Olían el fresco aroma de la flor, pero no conseguían salir de su perplejidad. Todos se preguntaban qué era lo que el maestro les quería mostrar, dónde se encontraba el problema, cuál era el enigma y su posible solución, qué hacer. No pasaron más de 5 minutos cuando uno de los discípulos se levantó, miró directamente al maestro, luego volvió la mirada a sus compañeros y seguidamente se dirigió lentamente hasta donde se encontraba el jarrón de la rosa. Una vez enfrente del jarrón, lo empujó y de un golpe hizo que el jarrón y la flor cayeran al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Miró los trozos de cerámica y la rosa, la cual había perdido algunos de sus pétalos en la caída, y se volvió hacia el maestro, mostrándole una ligera sonrisa. Tú eres el elegido para colaborar conmigo, le dijo el maestro al discípulo, a la vez que le devolvía la sonrisa. Ante el desconcierto del resto de los discípulos, el maestro les explicó: he sido claro y conciso. Os dije que delante vuestro teníais un problema. Un problema siempre será un problema, aunque tome cualquier forma, ya sea la de un florero de porcelana muy valioso y hermoso, o la de un amor simbolizado en la rosa que ya carece de sentido, pues se había convertido en un problema. A veces, dicho problema se manifiesta como un camino que debe ser abandonado, pero que insistimos en seguir recorriéndolo porque nos resulta cómodo o porque se ha convertido en una constante rutina. Por eso, aquel que supo tomar la decisión de destruir el problema, a pesar que para ello tuviera que romper algo de un supuesto valor objetivo, es quien realmente ha sabido tomar adecuadamente y en el tiempo necesario la solución correcta. Esta parábola nos enseña cómo a veces la solución a nuestros problemas pasa por tomar decisiones que pueden parecer drásticas, ya que la indecisión lo único que consigue es que, como en el caso del jarrón y la rosa, ésta se pudra dentro del jarrón, mientras que permanecemos impasibles observándolo sin tomar una acertada decisión. Si alguien quiere preguntar o tiene alguna duda. En la parábola esta yo lo que veo es el problema de mucha gente, que es incapaz de ver esa diferencia, ¿no? Porque hay muchas personas que realmente están viviendo una vida que no quieren llevar, o están con una persona que no quieren estar, pero bueno, no se atreven a romper. No se atreven a romper. Exactamente, por la comodidad o por el temor. Y el problema sencillamente se soluciona rompiéndolo. El jarrón, en este caso, pues es lo mismo, ¿no? Es que de hecho no hay otro sistema. Claro, se quedan mirando, observando a ver qué pasa, a ver si tal, a ver si cual. No, la rosa se marchita, se pudre, pero no. Y el jarrón es un jardín. Claro. Y esta parábola del problema pues viene a explicarnos esta situación que, bueno, pues suele ocurrir bastante a menudo. Muy a menudo, diría yo. Sí. Voy a pasar a otra reflexión dentro también de este... No, ya me voy a ir a otro capítulo, al siguiente, porque si no se nos hará muy largo y nos aburriré. Sí, porque luego quiero que nos hables un poquito también de tus otros libros. Sí, muy ¿vale? bien, muy bien. Vamos a ver. Voy a leer este, por ejemplo, dice: no se precisa de la más lujosa de las estancias para disfrutar del mejor descanso, puesto que el mejor descanso únicamente se obtiene cuando la paz está en nuestro interior.
Este es el capítulo que hablamos del alma, ¿no? De los consejos del alma. ¿Y qué nos está diciendo en esta reflexión? Dice que lo que realmente nos reconforta el alma es el estado de nuestra conciencia. Cuando ésta se halla en paz, no importa dónde descanse el cuerpo. Tú puedes estar en una habitación muy lujosa, en el Hotel Reed, en un palacio, pero si resulta que eres una persona que todo aquello lo has obtenido con la corrupción, con crímenes, etc., y aún te queda algo de conciencia, normalmente a esta gente no vas a poder pegar ojo, ¿no? Hay personas que no he pegado ojo, no he podido dormir con esto, claro. Cuando uno tiene la conciencia limpia, tranquila, no importa dónde descanse el cuerpo, porque realmente el descanso del alma es a través de esta conciencia. Esto es lo que indicaría esta reflexión. Yo sigo, si alguien me quiere preguntar algo, ya sabéis que no tenéis más que decirlo. Aquí, por ejemplo, hay otra reflexión que dice: lucha por lo que amas hasta la extenuación, pues hasta las mejores cosechas necesitan de las tormentas para eliminar los insectos y parásitos que pueden echarla a perder. La vida no es como un cuento de hadas. A veces hay que trabajar muy duro para conseguir tan solo una pequeña parte de todo lo que deseamos. Así como tendremos que aprender a superar los embates de la vida, los embates que la vida, nos presentará a cada momento, pues es gracias a aprender a superarlos que podremos alcanzar el éxito deseado. Algo que muchos, quizás en la ciudad no lo saben muchas personas, en los campos, los payeses, los agricultores sí que saben que las tormentas son necesarias, son muy necesarias, porque precisamente lo que hacen es eliminar estas plagas de insectos que se van a comer las cosechas, ¿no? En este caso, la comparación vendría a ser que a veces va bien que tengamos en nuestra vida una serie de tormentas que nos van a limpiar un poco de todos estos parásitos que podemos encontrar. Que no hay que quejarse a veces porque las tormentas, este problema o esta situación, no, a veces es prudente y producente que se produzcan. Esto es lo que viene a decir esta reflexión. Aquí hay otra también que es parecida, dice: no permitas que los acontecimientos externos condicionen tu esencia. Tanto la paz como la guerra se encuentran únicamente en tu interior. Tú decides ser cruel u odiar, de la misma manera que eliges amar y ser espiritual. Si no eres capaz de encontrar la paz en tu interior, tampoco la hallarás en ninguna otra parte. Me recuerda una historia de un rey oriental que se dedicó a preguntarles a los sabios cuál era el lugar más pacífico, donde había más paz del mundo, ¿no? Y al final, después de que cada uno le decía un lugar u otro, un sabio le dijo: aquí, en esta montaña, en este lugar. Y dice: oye, si aquí ahí están tirando bombas, están peleando, hay unos ruidos. Dice: no, pero fíjate, aquel mujer que está ahí estaba meditando, estaba totalmente absorto del ruido, de lo que le rodeaba, de todo. ¿Qué quiere decir? Que la paz no la vamos a encontrar en un lugar concreto. Si tú no encuentras la paz dentro de ti mismo, no la vas a hallar en ningún otro lugar. Por lo tanto, primero tenemos que encontrar la paz en nosotros mismos. El lugar físico es lo de menos, o la situación. Esta sería la reflexión. Es que el humano estamos muy hechos a buscar fuera, ¿verdad? Sí, a veces uno se pone a viajar. Yo cuando veo a veces estos documentales, ¿no? Que van buscando, bueno, el Sambalá o el tal, y se van muy lejos y van buscando esa respuesta, ese camino, y resulta que lo tienes aquí. No hace falta irse fuera, porque lo tienes dentro de ti. Pero bueno, estamos de alguna forma condicionados también por las condiciones externas, ¿no? Por lo que nos dicen, nos oyen, cuando no hace falta irse fuera. Yo he realizado viajes y cuando, por ejemplo, en uno de los libros, que luego hablaremos, el de Egipto, que puede servirte de realizar un viaje a un país exótico, lejano, y visitar una serie de ciudades o monumentos para de alguna forma interiorizar y despertar esa conciencia que todos tenemos, a veces un poco dormida, pero que no es necesario. A mí cuando algunas personas me decían: ¿hay que ir a Egipto o hay que ir a tal sitio o hay que ir allá para despertar esa conciencia? No, lo puedes hacer en tu casa.
lo puedes hacer en el parque de abajo de tu casa, lo puedes hacer donde quieras. Simplemente es adentrarte en tu propio interior. Conversar, pues eso, conversar con tu propia conciencia, con el alma, ¿no? En la contraportada dice, precisamente, hay una frase, sería una de las reflexiones, que dice: la conciencia se sirve de la mente para transmitir la verdad, pero la verdad solo puede ser reconocida a través del alma, una vez que ésta está en contacto con el espíritu. Si reflexionáis pausadamente esta reflexión, la meditáis, veréis que os está diciendo precisamente, pues, cómo la conciencia precisamente se está sirviendo de la mente y se está sirviendo de una serie de factores que a veces pueden parecer externos, pero que lo único que busca es contactar con nuestro espíritu, con nuestra alma. Nuestra conciencia nunca nos va a engañar. Tú te puedes engañar a ti mismo, alguien te puede engañar, tú puedes engañar, pero tú sabes cuando una cosa está bien y está mal. Cuando tu conciencia te lo dice, sabes que aquello es así. Por lo tanto, la conciencia no nos va a engañar. Se trata de dialogar con nuestra conciencia. El problema es que la palabra conciencia yo creo que está muy manipulada también. Sí, como todo. Es que, como claro, todo. las palabras a veces pierden su sentido literal. Su esencia. Y sí, exacto, y se le da otro significado. Pero bueno, aquí yo, por eso precisamente cuando hablo de la conciencia, fijaros que la escribo con S. Porque la quiero diferenciar de la conciencia, de estar consciente, de estar despierto, a esta conciencia que es una conciencia espiritual, del alma. Vamos a ir a otra reflexión, así luego pues hablamos de todo esto. Por ejemplo, esta dice: nada ocurre por casualidad, nada ocurre porque sí. La casualidad no existe, todo obedece a una causa. Así pues, cuando algo no haya salido como esperabas, detente un tiempo en reflexionar el por qué no ha ocurrido tal como deseabas. Y si eres sincero contigo mismo, o sincera, sabrás que tu deseo no era lo mejor para tu evolución espiritual en ese momento. A veces nos empeñamos en que tienen que ser las cosas como queremos, tiene que ser así y tal, y te pago, ¿no? No, es que no tiene que ser como tú quieres en ese momento, porque la casualidad no existe. Creemos, ay, qué casualidad que es. No, es una causalidad, es a consecuencia de un motivo, de una causa. Entonces, por eso dice aquí que hay que reflexionar por qué no ha ocurrido tal como deseábamos, y si realmente somos sinceros con nosotros mismos, nuestra conciencia nos va a decir que efectivamente aquello que estábamos deseando no era lo mejor, y por eso no ha sucedido en ese momento. Bueno, como veréis, es un libro que no, yo creo que es un libro para no leerlo de un tirón. No, es que no se puede leer. Es un libro para cada día, yo lo veo como para cada día coger una frase y decir, bueno, aquel momento que tenéis o antes de iros a la cama o cuando, bueno, vuestro momento, coger una frase y decir, bueno, ¿qué me quiere decir esta frase? Claro, lo que decía al principio, pues bueno, yo estoy leyendo algunos de cada capítulo para que tengáis una idea, ¿no? Pero vais a ver que hay 650, por lo tanto hay para cada día pues como 3, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que vais a leer algunos, no todos, y seguramente con alguno de estos serán los que en ese momento os va a ir bien a cada uno, porque cada uno es un mundo, cada persona es... Aunque estemos en este mundo, es otro mundo dentro de este mundo, somos entre todos un universo. Entonces, los problemas son diferentes y las maneras de afrontarlos y de verlos también. Por eso, cada persona va a encontrar la respuesta en una u otra profesión, pero la va a encontrar casi de seguro. Yo estoy convencido de que la va a encontrar cada vez que abra el libro, antes de irse a la cama o en el momento que tiene de descanso, de tranquilidad, y dices, bueno, vamos a ver qué, porque yo estoy pensando en esto, y lo que decía antes, ¿no? Como si fuese un libro de Lichín, que lo abres por una página, pues da igual que empieces por el principio, por el final, por el medio, puesto que no es una historia, no es una novela, da lo mismo, está por las secciones, pero podéis abrirlo por donde queráis, y en ese momento verás que te está respondiendo a lo que tú estabas precisamente preguntando mentalmente, ¿no? Te estás preguntando algo y la abres y te está respondiendo.
Y dirás, ¿cómo puede ser que me esté diciendo lo que yo quiero saber, lo que necesito conocer ahora? Ya lo comprobaréis, ya me lo diréis porque lo comentan muchas personas, ¿no? Y eso leído en otro momento de tu vida te da una reflexión diferente. Claro, porque exacto, según estás tú en el momento de la vida que estás tú. Esto que dice Rosalía es verdad, es muy curioso. Llegará un momento que habréis leído todas las reflexiones, ¿no? No sé si las podréis memorizar todas, ¿no? Yo no las puedo memorizar porque ya me haría un lío y las tengo que leer, ¿no? Aunque las haya escrito yo, pero claro, yo las escribo cuando tengo ese momento de, vamos a decir, de inspiración. ¿Qué ocurre cuando ya las has leído todas? Pues que vuelves a empezar otra vez por el principio y aunque sea la misma reflexión, no te está diciendo la misma respuesta. No lo vas a entender igual que al principio. ¿Por qué? El mensaje no será el mismo porque tú ya no eres la misma persona. Tú has estado reflexionando durante todo este tiempo y actuando consecuentemente con lo que te está transmitiendo tu alma, tu conciencia, y por lo tanto estás realizando una evolución espiritual, estás evolucionando espiritualmente como ser. Y en el momento que vuelves a leer aquellas primeras reflexiones que habías leído hace X tiempo, te das cuenta que ahora te está diciendo otra cosa. Y entiendes otro mensaje. Y la reflexión es la misma, porque el libro no se va a modificar ni a cambiar automáticamente. Es decir, que este libro no es que lo leas y digas, ya no me sirve que lo he leído, no. Vais a ver que lo tendréis siempre en la mesita de noche o donde queráis, y cada vez que lo abráis, aunque la reflexión sea la misma, cuando volváis a leerla al cabo de un tiempo, ya no os estará diciendo, no recibiréis la misma respuesta, sino que vais a entender otra respuesta, otro mensaje. Es algo que también sucede. Y digo sucede porque me lo estaban comentando personas que ya lo han leído y me dicen esto, ¿no? Recuerdo, yo tengo mi doctor, que me trata la alergia y tal, se lo llevé cuando acababa de publicar, que le gustan estos temas, y me dice, yo empiezo en la primera página, y dije, uy, qué frase, esta me gusta, iba a ir a una especie de congreso médico en Madrid, dice, me la marco, que la voy a decir, dice, claro, y luego la siguiente, esta también me la marco, esta también me la marco, bueno, al final me llevé todo el libro, dice, porque es que todas eran muy buenas, me decía, y claro, y lo tiene, y su hija, que también es enfermera y trabaja en su consultorio, le decía a él, dice, este libro no me lo toquéis, porque me lo tengo que llevar, porque ella, cuando yo le llevo un libro, luego ella dice que lo recicla, ¿no? Que lo coge ella y así aprovecha, y no tengo que darle otro libro a la hija, así que con el mismo libro lo lee el médico y la hija. Y le dice el padre, dice, este no, dice que este me lo tengo que llevar conmigo porque es que lo utilizo cada día. Entonces, bueno, es una anécdota que a mí me hizo gracia, ¿no? Pero que es verdad, que efectivamente veréis que yo ahora os estoy diciendo algunos ejemplos, porque los he cogido un poco así, pues para que veáis la variedad, pero que encontraréis realmente las respuestas a cada uno de vuestros, si no problemas, si no la solución, por lo menos os hará reflexionar para que seáis capaces de encontrar una posible solución o respuesta. No os vais a encontrar solos, es que decir, bueno, ¿y qué hago ahora con este problema? Porque tengo un problema muy grave y a quién se lo cuento, o no tengo a quién contárselo, o no sé a quién acudir. Seguro que vais a encontrar, si no la respuesta, la forma de hallarla. Danos una puntillita de esas políticas. Yo no soy muy política, ¿vale? Sí, pero como leo cada día la que pone, sí, pues también política, por ahí... Sí, vamos a ver, en la política, por ejemplo, vamos a ver dónde tengo aquí lo de la política. Porque acabas de leer la frase y dices, siempre pondrías debajo, ¿qué razón tienes? Sí, claro. ¿Qué razón tienes? En Política y Sociedad, que se titula, que sería el último, hemos pasado del segundo al último, luego seguimos por el medio si queréis, Por ejemplo, el primero que hay, la primera reflexión dice, cuando un pueblo necesita que se le recuerde constantemente cuáles son sus derechos constitucionales, así como el cumplimiento de los mismos por parte de sus gobernantes, es porque dicho pueblo está inmerso en la ignorancia y sus gobernantes en la corrupción. Si te callas, aceptas la situación. Tu voz es el arma más efectiva en todo momento. No permitas que te mutilen privándote de tu libertad de expresión. Sin voz no existes. La palabra es nuestra mejor defensa.
un buen argumento puede librarnos de malos momentos. También es sabido que se hiere mucho más con la palabra que con la espada. Utiliza bien tu voz, tu palabra, pues es tu mejor arma. Otra reflexión, por ejemplo, de la política. Aquí a quien no le gusta la política, pues igual no lo leí, se enfada, pero bueno, yo lo tengo que poner. Pongo algunos. Por ejemplo, vamos a ver. Bueno, aquí hay varias, es que todas ¿No sabes cuál elegir? Sí, porque... Pero bueno, vamos a ver. Este sería, dice, la mejor manera de acabar con los crímenes de toda índole es despertando la conciencia de todos los seres humanos. Y es que prohibiendo no se enseña nada. Tú puedes prohibir y lo único que consigues es que no se lleve a cabo un suceso determinado, un hecho X, porque lo has prohibido, pero no has enseñado nada. Entonces, si tú quieres que un criminal o alguien de alguna forma deje de cometer esos crímenes, tienes que hacer que despierte su conciencia, que sea su conciencia la que le impida cometer un crimen. A mí me dan una pistola, me dan un machete, un cuchillo o algo para matar a alguien y tal, yo soy incapaz de hacerlo, porque mi conciencia me lo impide. No necesito que me pongan ninguna ley prohibiéndolo, ni ningún guardia, ni nadie que me vigile. Es mi conciencia. Por lo tanto, esto que en política, pues, que si las penas de muerte, que si tal, que si cual, eso no soluciona nada. Con eso no se va a evitar que tiene la necesidad o cree que siente la necesidad de cometer crímenes, deje de hacerlo, lo va a hacer. Por lo tanto, la única manera de acabar con los crímenes de toda índole es despertando la conciencia de todos los seres humanos. Os aseguro que si llegase ese momento, no haría falta ningún ejército, ningún policía, ninguna cárcel. Podrías dejar todo en medio de la calle, que nadie te lo iba a robar, porque estaríamos utilizando la conciencia. Bueno, es que ya seguramente no estaríamos en este plano, habríamos cambiado a otro plano, pero bueno, hay que decir que esta sería pues una reflexión que tiene que ver también, ¿no? en este capítulo. Por ejemplo, aquí he marcado una más porque no quería extenderme en este, prefiero profundizar más en los otros que son más agradables. Pero aquí, vamos a ver. Aquí esto es no es una reflexión, es una reflexión pero un poco larga, ¿no? Y yo me acordaba de mi abuela. Aquí la he titulado La virtud de saber escuchar. ¿Recuerdas cuántas veces tus padres o tus abuelos te avisaban de los peligros y riesgos que corrías si hacías tal o cual cosa o si dejabas de hacerlas? ¿Os acordáis? ¿Recuerdas las veces que desoíste sus consejos y cómo te arrepentiste de no haberles escuchado? Seguramente todos nos acordamos de una vez. A veces desoímos los consejos de nuestros mayores, sobre todo cuando somos jóvenes, y precisamente lo hacemos porque pensamos que ellos no entienden nuestro mundo actual, ya que son viejos. La sabiduría adquirida a través de la experiencia nunca es vieja. La experiencia y la sabiduría adquirida por nuestros ancestros sirve para que los que vienen detrás se eviten pasar por las mismas vicisitudes. De ahí que la gran mayoría de los refranes populares recojan esa sabiduría ancestral, que servirá para que los que aún no han sufrido una experiencia negativa puedan evitar pasar por ella, así como beneficiarse de dicha sabiduría para obtener mejores resultados en nuestros propósitos. Es por eso que habrá que escuchar con mucha atención todos esos consejos de nuestros mayores, cargados de experiencia, sabiduría y razón, los cuales nos servirán para evitar fracasos y obtener mejores resultados en nuestras acciones. A propósito, mi abuela me decía siempre, la primera vez se la meten al galgo, que vendría a decir lo mismo que la primera vez que un político corrupto te engaña, la culpa es suya.
La segunda es culpa tuya. Y claro, esto viene a cuento precisamente por lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Que dicen, pero es que me han votado la mayoría, sí, pero tú has engañado al pueblo. Entonces la primera vez te puede engañar el que sea. Y cuando uno vota pensando que lo que le están diciendo a aquel político lo va a hacer, pues no tiene culpa. Le ha engañado el político. El culpable es el político, que es un corrupto. Pero cuando te ha engañado la primera vez y has visto que ha hecho corrupciones y tú le vuelves al mismo político corrupto, ya el político no tiene culpa, la culpa es tuya. Ya sabemos lo que es. Pues estos son este tipo de reflexiones en el apartado de política que vais a encontrar. Hay muchas más, muchísimas más. Pero bueno, vamos a seguir con la tercera parte. Esta es otra, mira, esta es una historia, no es una reflexión, es una historia muy bonita. Se titula La importancia de saber decir las cosas. Había una vez un ciego que cada mañana se sentaba en las escaleras de la iglesia, mostrando su sombrero boca arriba y pidiendo a todos los que pasaban por su lado para entrar al templo que le diesen una limosna. Pero la gente pasaba de largo y casi nadie se paraba a dejarle una mísera moneda en su sombrero. Un buen día se le acercó un niño, el cual pasaba todas las mañanas por delante del ciego para ir al colegio, y le entregó un cartel para que lo viesen todos los que pasaban a su lado cuando iban a entrar a la iglesia. A partir de entonces, todos los días, cuando el niño pasaba por delante del ciego, se paraba a ver cómo ahora su sombrero siempre tenía varias monedas e incluso algún billete de más valor. El ciego, que había reconocido al niño, le dijo: antes de que me entregases este cartel, casi nadie se paraba a darme alguna moneda. En cambio, desde que me dejaste este cartel, cada día regreso a casa con el dinero suficiente. ¿Qué dice este cartel? El cartel dice: hoy es un bello día, y aunque no pueda ver el sol, puedo percibir la fragancia de las flores, el olor de la tierra mojada, escuchar el trinar de los jilgueros, sentir la caricia del aire, y me siento feliz. Y doy gracias a Dios por ello. ¿Qué nos está diciendo? Que podemos decir una misma cosa, pero va a variar mucho, va a cambiar lo que sucederá después, la manera en cómo la digamos. La importancia de decir las cosas, a veces no es lo que decimos, es cómo lo decimos. Tú puedes decir: perdona, me estás pisando, o tal, pues, ¡coño, me estás pisando! Hombre, aquella persona te va a dar otro pisotón, te va a decir: ay, perdóname, te pide disculpas, de la otra forma se enfada, ¿no? Es un ejemplo. Sí, muy, sí, pero muy real. Con este ejemplo quiero decir que tenemos también que ver la forma en cómo decimos las cosas, cómo nos comunicamos, y vemos que las respuestas pueden ser totalmente distintas. Hay que sonreír siempre, a veces no sabes quién te va a estar mirando, incluso por teléfono. Parece que no, pero se nota al otro lado. Y veréis cómo cambia. Os llevaréis sorpresas, Cambia mucho la situación. El ir por la vida pues con esa energía positiva y esa sonrisa siempre en la cara, hace que la persona, por muy enfadada que esté cuando va a hablar contigo, incluso cuando te venga gritando, en vez de gritar, levantar, baja el tono. Y en vez de gritar, lo que hace la otra es bajar, hasta el momento que ya se calla, se calma. Y dice: bueno, ¿qué quería? Y dice: no sé. Y ya. Porque ya le has... Pues esta sería una manera también, ¿no?, de actuar en la vida. Bueno, ahora pasamos a este capítulo que lo he titulado Filosofía transpersonal. La primera reflexión, por ejemplo, de este capítulo dice así: nadie es perfecto, nadie es el más sabio, ni nadie el más tonto. Lo importante es saber que todos poseemos defectos, que siempre hay alguien más sabio y alguien que sabe menos. Pero si tenemos que valorar algo en la persona por encima de todas las cosas, que sea su honestidad. De nada sirve ser un personaje importante, ya lo decía antes, ¿no?, afamado o con prestigio, si la honestidad no acompaña al personaje. Asistimos con demasiada asiduidad a situaciones perplejas
donde personajes de renombre o de prestigio acaban siendo condenados por la justicia por causa de su corrupción. La honestidad y la honradez está por encima de cualquier otra consideración. Esto es lo que realmente importa, o por lo menos yo valoro en una persona, su honestidad, no el que sea más inteligente, más alto, más guapo o más famoso. Otra reflexión de aquí, esta es muy cortita, pero a mí me gusta mucho, porque dice: el mejor maestro es aquel que es capaz de enseñar al peor de los alumnos. ¿Y por qué digo esto? Es que solemos creer que la reputación profesional es sinónimo de éxito, pero la vida se encarga de demostrarnos cómo lo más importante para obtener el éxito no es la reputación, sino el empeño y la dedicación. Puede ser un maestro excelente, tener una reputación excelente, pero si aquel alumno, porque el maestro dice que es malo, que no sirve para estudiar, no le hace caso, lo deja, pues vale, el alumno no sabe, en este caso, aprovechar las cualidades del maestro, pero es que el maestro no es mejor por ello. En cambio, un maestro que es constante, que hace que el alumno, en este caso, sea también constante en su aprendizaje, insista y no se deprima en ello, sino que cada vez ponga más empeño en conseguir aquello que quiere, esa fuerza de voluntad hará que ese maestro sea bueno, y por supuesto que en este caso el alumno, pues esto es un ejemplo, pero sirve en la vida para muchas cosas, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer algo, y bueno, es que claro, si no vas a aquel que te diga o el otro, no, si tú te empeñas, pones tu fuerza de voluntad, tu fe, tu confianza en ti mismo, ese es el mayor éxito, esa es la mayor garantía de éxito que podemos tener, la confianza en nosotros mismos. Tardaremos más, tardaremos menos, porque aquí dependerán muchos factores, pero seguro que llegará un momento que se alcanzará el éxito. A fin de cuentas, el éxito es, pues bueno, es la consecución de una serie de pruebas que no han salido bien, hasta que aciertas. Nadie acierta la primera, por tanto no hay que tomarlo como que son fallos, sino que son intentos hasta alcanzar el que vale. Bueno, seguiremos con alguno más. Si preguntaré, que yo no como nadie, si hay algo que no entendáis o que queráis que os amplíe. Por ejemplo, esta reflexión dice: si eres capaz de dominar tu ira, podrás dominar el mundo. Si respondes golpe por golpe, insulto por insulto, desprecio por desprecio, únicamente estarás demostrando que estás en la misma frecuencia del que te ha ofendido. En cambio, si eres capaz de dominar tu ira y ésta la transformas en mensajes positivos, te estarás haciendo un favor y puede que hasta ayudes al que te ha ofendido a tomar conciencia de su error. El odio, el rencor o el resentimiento son como grandes piedras cargadas en tu equipaje, las cuales te impiden caminar con soltura, acusando prematuramente el cansancio. Desecha pues el odio y el rencor de tu vida, ya que te impiden caminar felizmente. Bien, os decía antes, y os ponía aquel ejemplo, cuando venía una persona quizás un poco enfadada, tal, y depende de cómo nos enfrentemos a eso, ¿no? La ira, el odio, el rencor son cargas muy pesadas de llevar. Cuando no somos capaces de liberarnos de ellas, nuestra vida se vuelve amarga. Una persona que está amargada, siempre está parece que tiene odio por todo el mundo, siempre habla mal de todo el mundo, ¿no? Una persona que está amargada, claro. Es que la vida, cuando estás siempre con estos rencores que los llevas, como si cada rencor fuera una piedra que lo fuéramos metiendo en nuestra mochila, en nuestra bolsa, pues llega un momento que cuando llevas varias ya no puedes más con el peso, te cansas, no puedes seguir, no puedes ir por la vida con ese peso. Y además que son reales estos pesos. Claro. O sea, nosotros hablamos como algo metafórico, pero son reales. Pues es que es real, es que energéticamente claro, son pesos que tienes ahí que no puedes con ellos. Por eso siempre resultará mucho más positivo perdonar y olvidar que guardar rencor. Aunque realmente quien nos haya hecho daño, nos ha hecho daño y se merezca su castigo o lo que sea, dejemos que el universo
lo haga, ya se encargará el universo en su momento. Nosotros perdonemos y de esta manera, como digo, intentemos olvidar. Porque si tampoco olvidamos, y estamos siempre machacando, y es que me hizo esto, tal, no es perdono, no has perdonado. Si estás recordando y no olvidas, no has perdonado. Sigues llevando la piedra ahí. Aunque tú creas que te la has quitado, no te la has quitado. La sigues llevando. Y es un bien para nosotros, ¿eh? No es que digas, es que estoy aquella persona, mira, la he perdonado. No. Te has perdonado a ti, te has quitado una piedra de encima. No es que digas, mira, le he perdonado, me he olvidado. No. Eres tú el que te estás haciendo el favor. No nos equivoquemos. Solemos pensar que le estamos haciendo el favor a aquel que hemos perdonado. No. Nos lo hacemos a nosotros. Nos estamos quitando un peso muy grande de encima. Esto que parece que no, pero es muy importante, ¿eh? Intentar practicarlo. Intentar cuando tengáis a alguien que sepáis que esta no lo trago, aquel. Olvidaros de intentar perdonarlo. Como mínimo, olvidaros, como mínimo. Y veréis cómo os sentís. Muy bien, no os va a afectar nada más. Sí, porque al final se genera un cúmulo de piedras. Sí, exacto. Nos damos cuenta y se va haciendo un cúmulo de piedras. Esta otra reflexión, por ejemplo, dice, el respeto implica reconocimiento, sabiduría, aceptación, admiración, amistad. El respeto no se adquiere en los comercios, ni se consigue con dinero. Su precio, en cambio, es muy elevado. Pero la persona más humilde puede conseguirlo únicamente con su actitud. Sé respetuoso y obtendrás respeto. Creo que todo lo habéis entendido, pero no sé, es lo que hablábamos antes. Y bueno, por ejemplo, pues, con, no sé, los políticos, porque es lo que está más de moda ahora. Pero esta gente, por muchos títulos, porque sea ministro, porque sea doctor no sé qué, o profesor, no quiere decir que por eso se le tenga que tener respeto, sino que el respeto, en este caso, supone que no sea un corrupto, supone que sea honesto, supone que cuando lo quieran comprar con algo, que tal, no lo acepte. Claro, eso es un precio muy alto que tiene que pagar esta persona, porque me lo están poniendo en bandeja y no lo tengo que aceptar porque eso no es correcto. De ahí viene lo de que el precio, o sea, su precio es muy elevado, no tiene un precio, pero es que su precio es muy elevado. En cambio, la persona más humilde, el que no tiene nada, lo puede conseguir únicamente con ¿qué? Con su actitud, su honestidad, su forma honesta de actuar en la vida. Por eso decíamos antes en las otras reflexiones que lo importante de una persona pues era su honestidad. Bien. Pero muy importante. Otra, no sé si, bueno, alguna más del medio. Sí. Pues más que nada por si alguien Esto tiene me que marchar. corta. Sí, pues sí, acabamos rápido, 5 minutos y así, luego ya. Dice, esta es muy cortita, pero es muy fácil. Dice, no es más ignorante el que no sabe, sino quien no quiere saber. Hay personas que están ya, desde que nacieron, pues bueno, le han inculcado unas ideas, unas doctrinas, una serie, y no quieren saber nada más. Y están muy limitadas, están cerradas en aquellas ideas, y por mucho que le quieras explicar que hay mucho más, que tienen que abrir la mente, que no quieren. Pues claro, estas personas son realmente las que son ignorantes. Porque no es ignorante el que no sabe porque no tiene la posibilidad de aprender, pero que quiere, sino el que pudiendo no quiere. Ese es el que realmente es más ignorante, ¿no? Este me recuerda de no hay más ciego que aquel que no quiere ver. Claro, más ciego ni más sordo que no quiere ver, no quiere oír. Siempre hay un miedo detrás de eso. Sí, Siempre hay un miedo ahí a saber más. Abrir la mente. Vamos a ver este de aquí. Hombre, hay unos cuantos como para poder ir leyendo uno a uno y Sí, cada uno... es que aquí a veces hasta digo, bueno, ¿cuál leo? Sí. ¿Cuál escojo? Sí, bueno, este que me hace un poco de gracia porque dice, no desesperes, el tiempo lo solucionará todo, ¿no? Como que dice que no hay mal que 100 años dure, algo así. ¿Y cuánto que lo resista? Claro, dice, o se toma conciencia de la situación y de la actuación a desarrollar, o acaba con todo. Es decir, o actúas en el momento o el tiempo acabará con todo, está claro, ¿no? O sea, que el tiempo se encarga de todo. Este, por ejemplo, de aquí ya nos vamos, creo que es
la última ya antes de llegar y con esta vamos a acabar, si te parece. Sí. Esa sería la quinta sección o capítulo y se titula Psicología mística. Como entenderéis, pues bueno, está relacionado con todo lo místico, deidad y tal, ¿no? La primera, por ejemplo, dice: siempre nos acordamos de Dios en los momentos de mayor tristeza, cuando necesitamos un milagro, una respuesta o simplemente a alguien a quien abrirle nuestra alma, compartiendo todo aquello que no podemos compartir con nadie más, por la sencilla razón de que sabemos que Él ya lo sabe. A veces simplemente necesitamos a un buen amigo que sepa escuchar. No hace falta que nos dé la solución si no la conoce, pero siempre nos ayudará más que muchas medicinas o tratamientos. Ese amigo no puede suplir a Dios, pero puede ayudarte a recordar que Dios existe. Bueno, este libro podría ser ese amigo también en un momento dado, ¿no? Otra reflexión de este capítulo de Psicología Mística. Esta es otra historia. Es una historia que le he titulado El Maestro, que va muy bien en estos tiempos que corren. Dice: el verdadero guerrero sabe perfectamente que el buen maestro es como un puente, o mejor dicho, es como una barca, que es utilizada para cruzar el río, pero que una vez cruzado ya no es necesario proseguir el camino cargando con la barca. Sé que puede parecer contradictorio, pero si un maestro hace que sus discípulos necesiten siempre de sus indicaciones o consejos, significa que no es tan buen maestro. La amistad, el cariño, el amor, nunca muere cuando existe la verdad. Por ese mismo motivo, el guerrero, discípulo, no debe afligirse en pensar que cuando el maestro le aconseje que deberá aprender a recorrer su camino por él mismo, se está alejando de él. Todo lo contrario, a nuestros hijos les enseñamos a valerse por sí mismos en la vida, pues sabemos que llegará un momento en que ya no estaremos a su lado para poderlos ayudar. Y si antes de partir vemos que nuestros hijos han aprendido a saberse valer por ellos mismos, nos iremos satisfechos de saber que hemos cumplido acertadamente con nuestra misión. Esto viene a cuento porque hay, bueno, pues sobre todo ahora que hay maestros para todo prácticamente, sí, ¿no? Pues los discípulos que están todo el día, que antes de ir al lavabo le llaman al maestro si pueden ir, o antes de ir a comprar el pan o tal, ¿no? Entonces, pues en lo que viene a decir, ¿no? Un maestro que no les enseña a sus discípulos a que una vez que ya le han dicho este es tu camino, este es lo que tú tienes que recorrer, pero recórrelo solo. Yo no tengo que estar acompañándote todo tu camino, el camino es tuyo. Por eso es una barca, te ayuda a pasar el río. Esto es como una barca. Y si el discípulo necesita estar todo el día preguntando al maestro, pues es que este discípulo no ha aprendido nada tampoco. Pues sí. Hay que dar herramientas y hay que dar, bueno, esos pasos, ¿no? Los primeros pasos, como cuando somos pequeños y nos acompañan de la mano. Exacto. Pero por lo demás, cada uno debe coger su camino. Sí, aquí, esta es otra historia, también es un relato cortito, ¿no? Pero bueno, una reflexión larga, mejor dicho, ¿no? Que le he titulado Carpe Diem. Carpe Diem es vive el momento, para decirlo así, es la traducción, ¿no? de latín, es una frase hecha. Y empieza así, dice: ¿ya conoces el sentido de tu vida? Desde que el hombre fue hombre, intentó darle sentido a su vida mediante la creación de sociedades, culturas, religiones, monedas de cambio. ¿Pero fue todo esto lo que le dio sentido a su vida? No, al contrario. Precisamente esas creaciones realizadas por el hombre fueron la causa de su extravío, pues se aferró al poder, al dinero, y se olvidó de cuál era el propósito de su existencia. Ahora el ser humano vive en el miedo. Sí, paradójicamente, tiene miedo de perder aquello que lo ha desviado de su camino, de la mundanidad que lo ha esclavizado y que le impide ver cuál es su destino, el sentido de su vida. ¿Te has preguntado si necesitas todo eso que temes perder?
¿Sabes qué es lo que realmente necesitas? La mayoría de las personas no se han dado cuenta, pero en realidad todo lo que necesitan ya lo tienen en su interior. ¿Has buscado la respuesta en tu interior? Seguro que alguna vez sí lo has hecho, pero inmediatamente has sentido miedo de hacerle caso. ¿Por qué? Otra vez la misma respuesta, el miedo. Sí, miedo a perder lo que te está impidiendo ser tú, a cambiar las normas establecidas por una sociedad hipócrita. ¿De verdad no te gustaría ser tú mismo? ¿Y a qué esperas? ¿A que te toque la lotería? ¿A jubilarte? ¿A tener cáncer u otra enfermedad que ponga una fecha de caducidad a tu vida? ¿Aún no te has dado cuenta? Tu vida ya tiene fecha de caducidad, solo que aún no conoces la fecha. ¿Recuerdas qué era lo que te gustaría hacer y no has hecho? Vive tu vida tal como a ti te gustaría vivirla y no como quieren que la vivas los demás. Respétate y respeta a los demás, pero sobre todo, sé libre. Encuentra el sentido de tu vida. Carpe diem, vive el momento. Y bueno, yo con esto daría por acabado. Si queréis que lea alguna más, para no extenderme. Esta desde luego es muy hermosa porque realmente es lo que es la vida, ¿no? Porque en la vida podemos salir aquí a la puerta y en un momento darnos un infarto, o puede pasar, como yo digo, un autobús y llevarte por delante, o mil cosas. No nos damos cuenta de que la vida está pendiente de un hilo, o sea, es algo tan... Sí, parece que la vida es algo tan fuerte, ¿no? Sí, estamos pensando en que, bueno, mira, el mes que viene, sí, o cuando me case, cuando tenga un hijo, cuando me jubile, sí, siempre entonces mañana, haré esto. siempre mañana, ¿no? No sabes cuándo se va a acabar tu vida, cuándo llegará. Hay que vivir el momento, de ahí el carpe diem, vive el momento. Las cosas llegan siempre por algo, por algún motivo. Y hemos dicho antes que la casualidad no existía, que todo era producto de la causalidad. Por lo tanto, estemos atentos, abiertos, despiertos. ¿Por qué? ¿No? Y dejémonos de llevar. Si empezamos a hablar, a conectar con nuestra conciencia, hemos dicho antes que la conciencia no nos engaña nunca, no nos va a engañar. En el momento que estemos dialogando con nuestra conciencia y que actuemos de acuerdo a nuestra conciencia, que se siente bien, podemos estar completamente seguros, 100%, que todo lo que hagamos es lo correcto. Y vivamos. Claro, y vivamos. Vivir la vida. Vivir. Pero vivir como, tú sabes que yo siempre lo digo, ¿no? Que es vivir desde tomarnos un café a la orilla del mar, el estar hablando con un amigo o disfrutar de la familia, o sea, todo eso es vivir. Todo es vivir. Todo es vivir. No es, me tomo el café pero me voy porque tengo que hacer esto. No, ahí ya lo hemos liado. Claro. No. Por eso quizás yo decía al principio que empezaréis a leer el libro, leeréis 1, 2, 3, 4, 5 reflexiones, seguramente no iréis más porque estaréis reflexionando al respecto, y el día que acabéis, cuando sea, al cabo de un año o el tiempo que sea, que digáis, me los he leído todos, voy a empezar de nuevo, otra vez, la misma reflexión os estará dando otro mensaje distinto. Ya no será el mismo mensaje que habíais leído al principio, que habíais recibido, porque vosotros ya no seréis las mismas personas. Habréis evolucionado, habréis dado un paso hacia adelante, porque habréis aprendido a vivir y a trabajar en conciencia. Con lo cual es un multilibro. No es solo un libro, es un multilibro. Y bueno, y con esto espero que os haya gustado la charla. Y si alguien quiere hacer alguna pregunta más o lo que quiera, pues... Están tímidos los que están tan a gusto escuchando que prefieren no hablar, ¿no? Pues iba a decir que queríamos uno, pero como Alberto ya lo dijo ayer, sí. Y bueno que nosotros vivimos, hemos hecho 400 kilómetros para estar aquí. O sea, era plegado a las 3, hemos cogido el coche y nos hemos venido para acá. Pues quiero uno. Tiene que hacerte muy buen servicio, tiene que hacértelo porque vale la pena, sí, porque después de este esfuerzo, que yo lo agradezco, que ayer me lo dijo Alberto José... Es que ayer lo vimos y dije, vamos, me dice, ¿estás loca? Yo, no, yo estoy loca. Bueno, yo espero que los dos digáis que
os sintáis que ha valido la pena. Yo espero que sí. Sí, hombre, sí. Siempre vale la pena, además veníamos también a... Sí, antes lo decíamos al principio, ¿no? Que hay cosas que no se le pueden poner precio. No. Porque hay cosas que tú las das gratis, porque si tuviera que ponerle precio a eso... no tiene. No lo tiene, ¿no? Entonces, hay personas que no suelen valorar las cosas si no tienen un precio puesto, una etiqueta. Yo recuerdo cuando hace años trabajaba en una empresa que venía la gente a buscar unos folletos y se los daba gratis, y me dice una persona mayor, que tenía más experiencia que yo, dice, no se los des gratis, ponle que vale 3 euros o lo que sea, pero que tú se los regalas, para que vean lo que vale, porque si no la gente no le da valor a aquello, ¿no? Sí. Y es cierto, suele ocurrir que las personas, si no es algo que ven que tienen un valor, un precio, pues no, y que cuanto más alto es el precio parece que sea mejor, otro error. Y además, ¿no? Luego hay que regatear ese precio, claro, porque si no tampoco te vas con... Sí, o a veces también con los libros ocurre que cuanto más gordo es parece que sea mejor, ¿no? Sí. O sea, claro, a lo mejor la mitad de las páginas no sirven para nada, ¿no? Solamente tiene esto que vale. Entonces, estos son estas cosas que tenemos que aprender de alguna forma a discernir y a ir por la vida pues con esta honradez en todos los sentidos, ¿no? Tanto por el que la vende como el que la adquiere también, que no se deje de alguna forma, yo digo tomar el pelo, pero sugestionar pues por los demás, sino que haga lo que realmente quiere, que se sienta bien consigo mismo porque lo que hace es lo que le gusta hacer, y ese ya es el mayor éxito. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Yo creo que necesitamos otra charla para después presentar los otros libros, ¿no? Porque, bueno, a ver, este es un gran libro, pero realmente los otros, vamos, sí, bueno, aquí son todos buenísimos. Tenéis la colección de 7 libros en total, los 6 y este 7. Cada uno es un tema distinto. Yo, si tenéis tiempo y queréis, os explico lo que queráis de cada uno de ellos, pero no sé si os apetece, pero bueno, os puedo decir así de pasada que el primero, que es el legado de María Magdalena, aquel que veis allá, que es aquella figura es María Magdalena, con 2 niños en brazos. Bueno, pues este es un libro de una investigación que realicé y descubrí un retablo en el monasterio de Santes Creus, en Tarragona, donde aparecía la relación marital de Jesús y María Magdalena. María Magdalena estaba embarazada, luego tuvo dos niñas gemelas, que son estas que aparecen aquí, y bueno, pues hay toda una investigación de varios años que me llevó a descubrir, justo esto coincidió cuando apareció el famoso libro de Dan Brown, Código Da Vinci, ¿no? Que pensaban que tiene algo que ver, no tiene nada que ver con Dan Brown. Este no es una novela, es una investigación, y todos los datos que hay, las fotografías, documentos, son evidencias físicas que demuestran esta relación marital de Jesús y María Magdalena y la descendencia. Este ya es la 4ª edición, y además todas las fotografías, que hay muchas, están en color, con lo cual se puede observar bien, se puede ver bien. Los anteriores, antes las ediciones en color eran muy caras, no se podían hacer porque no todo el mundo las podía adquirir. Ahora no, ahora ya están a un precio muy asequible, entonces pues prefiero que estén en color, porque es un libro que las fotografías son las evidencias físicas de todo lo que se está comentando, ¿no? Entonces cualquier persona puede ir a los lugares que se indican en el libro y comprobar por ella misma y tocar y ver que efectivamente que eso existe. Aquí no hay ninguna novela. Y bueno, ya, como os digo, tuvo mucha repercusión en su momento y se fue agotando y bueno, pues ya no hacía tiempo que no existían, y ahora pues he vuelto a reeditarlos porque la gente los pedía y pues vale la pena volverlos a reeditar. Este era el primero. Luego publiqué el libro se ve por aquí, el manuscrito de Adán. Este es un libro que fue el primero que escribí, aunque lo publiqué después, y narra una serie de experiencias de tipo extrasensorial que tuve en un viaje por Egipto, un viaje esotérico, donde cada lugar, cada templo, estaba relacionado con uno de los puntos energéticos del cuerpo humano, de los chakras. Habéis oído hablar vosotros de los chakras porque estáis aquí. Entonces, en cada lugar, en cada templo se activaba uno de estos chakras, se va desarrollando, tiene fotografías a todo color del recorrido, de este recorrido esotérico. Y bueno, aquí, en su momento, cuando yo lo publiqué, lo escribí, hablaba de lugares que aún no se habían descubierto, que se descubrieron posteriormente, con lo cual pues venía a refrendar, ¿no?, a avalar
que la información que se aporta pues era cierta, es correcta. Claro, ahora si lo leéis decís, sí, esto ya se sabe, sí, pero es que cuando yo lo publiqué aún no se habían descubierto, ¿no? Y este es el manuscrito de Adán, que es el segundo. El tercero pues es aquel tocho tan gordo que tiene aquí, este delante. El triunfo de María Magdalena. Este vendría a ser la segunda parte del legado, pero aquí es como si fuese una partida de ajedrez, por eso se llama el triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición. Toda la historia cristiana y los personajes cristianos están, cada uno de ellos representado por una ficha del tablero de ajedrez. Se juega una partida de ajedrez entre, vamos a decir, los personajes cristianos y luego los que serían lo que formarían luego la Inquisición, la Santa Inquisición, como se conocía, ¿no? Esta partida, que además se jugó realmente, se lleva a cabo en un tablero que es el sur de Francia, el Languedoc-Roussillon, que es donde María Magdalena tiene que huir cuando crucifican a Jesús, a su esposa, a su Señor, que como todos sabéis, a Jesús lo crucifican, lo sentencian a morir, porque es el rey de los judíos, no es por otro motivo, es por una cuestión política. Si muere el rey, Jesús, que era el rey judío, que por eso le pone el letrero en la cruz de INRI, que es Jesús Nazareno, Rex de los judíos, automáticamente, muerto el rey, viva el rey, su hijo, María Magdalena, que está embarazada, que si me permitís os voy a mostrar la fotografía. Bueno, está allí, claro, mejor. Sí, porque aquí aquí es más fácil, que es lo que está en el retablo, para que veáis, por ejemplo, este es el retablo que tenéis aquí en Santes Creus. Aquí veis a Jesús con los ladrones, la Virgen María, su madre, Juan Evangelista y María Magdalena, que está arrodillada, abrazada a la cruz. Bueno, ahora lo acercaré. Aquí tenéis la ampliación. Si os fijáis bien, este libro cambia realmente el concepto que hemos tenido siempre de lo que nos han explicado. Claro, ¿qué pasa? Pues que cuando Jesús es crucificado en la cruz, María Magdalena se ve obligada a huir de Palestina. Y tiene que huir a la provincia romana más lejana que había entonces, que era las Galias, el sur de Francia. De ahí que Jesús, eso que luego la iglesia dice, que Jesús le dice a su madre, a María, dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, refiriéndose a María, que es la madre de Juan Evangelista, cuando ya tenía 8 hermanos, Jesús era el octavo, o sea, era el primero que tenía 7 hermanos, más eran 8. La Virgen María no era virgen, y María sí, pero virgen no, tenía 8 y tenía hermanos, o sea, que se lo diga a uno de los discípulos, pues como que no tenía mucho sentido, ¿no? Pero claro, la iglesia tenía que aquella frase que se coló, como otras muchas que veréis que en aquel libro pues lo detallo, cómo se ha llegado a manipular la historia, cómo mienten descaradamente, cómo la iglesia ha estado mintiendo durante estos 2000 años, y se dedican a manipular los evangelios, los únicos 4 evangelios que conocemos como el canon, los canónicos, el de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, pero que existen 300 escritos. Por ejemplo, el evangelio de Felipe habla de que Jesús y María Magdalena son un matrimonio, que están casados, que tiene hijos, pero si la iglesia no le interesó y lo quemó, lo destruyó. Lo que pasa es que se encontró una copia en el año 1945 en Egipto, en Nahamadi, y bueno, y a partir de ahí, pero esto fue muy reciente. Ese retablo, que os he enseñado, se hace por los descendientes de los caballeros templarios que van a parar a este monasterio de Santes Creus, que es cisterciense. Claro, os tengo que explicar la historia y os estaría explicando durante horas, que seguro que os gustaría, pero no nos daría tiempo. Prefiero que compréis el libro y os enteraréis bien, pero que todo lo que os digo está avalado por pruebas, por evidencias físicas, ¿eh? No es una novela, lo digo porque hay personas que cuando lo ven, esto es verdad, claro, y cuando van al lugar dicen, pues sí es verdad, pero si está, sí, claro, es que es verdad. Por eso yo cuando me he encontrado en la radio y la televisión, pues con teólogos, ¿no?, de la iglesia, incluso vino una señora del Vaticano, y otro que aquel de Lopo y me dijo de todo, se pensaba que me insultaba llamándome esoterista, a mí me hacía honor, pero... Y claro, ellos cuando les preguntan, y me acuerdo que el presentador le preguntaba, dice, bueno, lo que dice José Luis es cierto, y la italiana decía, sí, es cierto, tal, y entonces porque la iglesia no lo admite, es que es una cuestión de fe. Claro, para ellos, las personas, lo que les decía antes, es una cuestión de fe. Si les limitan y dicen, tú tienes que creer que esto es Dios, y ellos están convencidos que eso es Dios, pues claro, yo les digo, si yo este vaso de agua, que para mí es Dios, pongo toda mi fe
en que me conceda el milagro que le pido y sucede, no es que esto sea Dios y me haya hecho el milagro, lo he hecho yo. Y es lo que decía antes, lo he hecho con mi fe, con mi fuerza de voluntad, con mi fe. Cuando nosotros, cualquiera de vosotros, tengáis una fe extrema en algo, pero vosotros la pongáis, se producirá ese milagro. Y de hecho el Maestro Jesús nos decía, cuando le preguntaron, Maestro, ¿nosotros podemos hacer esos prodigios que tú haces? Y él les dice, prodigios mayores que estos seréis capaces de hacer vosotros, en el futuro se refería. Y es cuando dice, si tuvierais tan solo un grano de mostaza de fe, la mostaza, el grano de mostaza es muy pequeñito, el más pequeño que hay, dice, pues si tuvierais tan solo un grano de mostaza de fe, le diríais a la montaña, sígueme, y la montaña os seguiría. ¿Y qué está diciendo? Que los milagros es producto de la fe de la persona. No es que lo haga esta imagen, ni aquella imagen, ni el Cristo de no sé quién, ni la Virgen de no sé cuántos. Es la persona que pone su fe, que tiene una fe tan fuerte, tan grande, que es la fe la que lo hace. Y esto es lo que juega, en este caso, pues la Iglesia. Y claro, cuando ellos encima te dicen, no, es que es una cuestión de fe, digo, claro, si para mí esto es, yo digo que tenía un vaso, una botella, pues un vaso lo tiro, lo rompo, pero la botella de un golpe, digo, para mí esto es Dios. Y ya, claro, el del Opus Dei ya empezó a decirme de todo, ¿no? Es cuestión de fe y de cepillo. También. Entonces, bueno, les digo esto porque son muy interesantes. La verdad que la gente que os voy a contar un par de anécdotas de unas señoras. Estas dos eran de Madrid, es curioso. Una señora me escribe, hace ya unos años, cuando lee el libro, y me dice, oye, bueno, fíjate que me ha pasado, que iba en el autobús, iba leyendo y tuvimos un accidente. Claro, vinieron los bomberos a sacarme porque no salía, y yo, quiten, apártense que estoy leyendo, claro. Y yo es que estaba tan ensimismada que no me había enterado que teníamos un accidente, ¿no? Y era curioso porque te engancha, y dice, no puedo soltarlo. Otra señora, que ahora ya no se ha perdido ningún libro, también de Madrid, me dice, oye, que mi marido dice que como te pille, dice, porque está harto de ti, porque ya se me han quemado 2 veces las croquetas. Estoy con él, dice, y se me queman las croquetas. Dice, es que no lo puedo dejar. Bueno, pues es verdad. Las personas que me dicen, chicos, dices que no lo puedo dejar. Y hay quien se lo lee de un tirón, porque dice, no puedo. Dice, llevo sin dormir 2 días, dice, pero no lo puedo dejar, ¿no? Porque de alguna manera, pues yo no es que lo novele, es una trama, en este caso, yo intento que haya una narrativa y voy contando cómo desde el principio a mí me llevan a los lugares. Hay esta energía, esta fuerza superior que decíamos antes, que me va poniendo en el camino. Y como yo, cuando empecé a todo esto, yo era muy escéptico, yo no creía en nada de esto, no tenía nada que ver con este mundo de la espiritualidad. Si supierais de qué trabajaba, o sea, no tiene nada que ver, era un cabeza cuadrada de aquellos que todo es control y tal, y a mí hablarme de estos temas, vamos, en mi caso, cuando me empiezan a decir, no, toma, pum, bum, bum, y además con las pruebas, ¿no? ¿Quieres pruebas? Toma. Claro, llegó un momento que digo, bueno, ahora como digo yo que no, si me lo están poniendo. Y empiezo pues contándolo, ¿no? Y hay personas que cuando me preguntaban, dice, oye, pero esto es verdad, esto está aquí, esto está allá, y los llevaba, y digo, sí, ¿me llevas a esta librería que dices? Sí, pues sí es verdad, y claro. ¿Y eso está aquí? Sí. Pues es verdad, claro que es verdad. Claro, es que la gente quizá no está acostumbrada a que les cuenten las historias y sean verdad, pero es que es verdad. Entonces, esto es verdad, lo que se explica, porque están las pruebas, las evidencias, aquí ya entra en profundidad desde el origen de la cristiandad, con todo lo que ha sucedido, contando todos los concilios, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué la Virgen, la madre de Jesús, es la madre de Dios y tal? Pues porque en el concilio de Éfeso, en el 431, cuando ya la Iglesia ya es la Iglesia católica, apostólica y romana, que es la Iglesia del Imperio Romano, no tiene nada que ver con Jesús ni con los cristianos. Fijaros que no tiene ni nada el nombre de Jesús ni de cristiano. Cuando ya llevaba desde el 325 que el emperador Constantino la oficializa, pues claro, los hombres que son paternalistas no quieren que las mujeres tengan poder en la Iglesia, no quieren que oficien. No veréis que en la Iglesia católica hay ninguna mujer que sea sacerdote, solamente monjitas para limpiar. Las mujeres, cuando eran las seguidores de los cristianos, los que seguían a Jesús, sus discípulos, que había más mujeres que hombres, la principal era María Magdalena, que aparte de ser su esposa, era la que llevaba a un grupo de mujeres,
tenían más fama, bueno, es que es así, la mujer sabe llevar mejor, ¿no? Entonces las mujeres eran las que oficiaban lo que ahora sería la misa, ¿no? Pero no habían templos, lo hacían en casas de una, de otra, en catacumbas, en lugares. Es cuando el emperador Constantino les ofrece, hace el primer concilio ecuménico, que sería el de, precisamente, el de Nicea, en 1825, y les empieza a dar a estos sacerdotes, pues bueno, una serie de privilegios. Les da dinero, les da poder, les da templos, les da derecho a heredar de terceros, bueno, y así, una serie que les da mucho poder, en definitiva, y es cuando se crea la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que hasta entonces no existía, es a partir del año 325. Hasta entonces eran judíos que seguían a otro judío, a Yeshua el Galileo. Es Pablo, el San Pablo de la Iglesia, que es Saulo de Tarso, que era un judío romanizado, que perseguía a Jesús porque lo quería cazar, porque Jesús, que no nació en Nazaret, no es Jesús de Nazaret, era Jesús el Nazarita o Nazareo. En las traducciones del arameo al griego, cuando hacen la primera Biblia en el 500 y pico, los traductores se equivocan y cambian lo de Jesús el Nazarita o Nazareo por Jesús de Nazaret, que no existía, la ciudad de Nazaret entonces, como tal no existía. Todo esto, claro, todo esto yo os lo explico en el libro, pero con datos, por eso os digo, nos han contado una milonga, la Iglesia ha contado unas historias que no hay por dónde pillarlos, ellos mismos. Claro, ellos mismos, es que son tan burdas las adulteraciones que han hecho, que no tienen por dónde salirse. Entonces, la Iglesia Católica Apostólica Romana es un sincretismo de la religión pagana del Solis Invictus, que era de la que era el sumo sacerdote, el sumo pontífice, el emperador romano, que cuando muere el emperador romano, el título lo hereda el primer papa católico, y ahora son sumos pontífices. ¿Sumo pontífice de qué? De la religión del Solis Invictus, la religión pagana. ¿Ah? Que son sacerdotes no, del Solis Invictus son sacerdotes. Y es la religión católica, apostólica y romana, que no dice para nada de cristiana, ni de judía, ni seguidores de Jesús, ni de nada. Al contrario, que ya el Papa anterior, no sé si fue Juan Pablo II, en una entrevista que le preguntaron en el Orígenes de los Cristianos, que en aquel libro sí que lo cuento, porque por eso está como una especie de partida de ajedrez, pues la Iglesia de Roma se carga a los que eran vamos a decir, los cristianos de corte gnóstico, que eran los seguidores reales de la doctrina de Jesús y de María Magdalena, de todos estos cristianos, que luego más adelante, ya en el siglo X, de alguna forma serían conocidos como los cátaros, que son unos que eran cristianos también, y que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana pues manda toda una cruzada para eliminarlos, para matarlos. Bueno, yo os podía explicar aquí... Bueno, como veis, necesitamos días para estar con él, ¿vale? Y bueno, y aquí, días. Ya para no extenderme más, después, pues bueno, tenéis aquí este otro, yo lo explico porque si alguien no lo quiere, se va a divertir con ello. Esta es una novela histórica, sí, esta es una novela histórica, que La sangre del inmortal se titula porque está basada en un personaje, bueno, en varios personajes históricos. Uno es el conde de Saint-Germain, que existió, bueno, decían que era inmortal, ¿no? Y en esta época, junto con otro galeno, que sería un alquimista, que están encargados de, precisamente, de intentar curar una serie de enfermedades al último gran duque de la Toscana, Jean Gastón. Estamos hablando del año 1747, creo, o 73. Y casi todo sucede entre Florencia, Venecia y Barcelona. Es una novela histórica sobre personajes reales, históricos, y además las fotografías están todas en color, de Venecia, porque yo voy a los lugares, no me gusta escribir si no voy al sitio, investigo, y entonces todo lo que hay en el libro, en la novela, todo lo que hay son los lugares reales por donde los personajes van pasando, lo que va sucediendo, y además las tenéis en colores, ¿no? Las fotografías, cosa que con las otras ediciones no estaban, y ahora sí que están, con lo que da la impresión que estás viendo un documental o una película. De hecho me han propuesto para hacer un guión para una película, porque tiene acción, tiene misterio, tiene espiritualidad, es muy bonito. A los que sean sensibles como yo incluso les va a caer más de una lágrima, pero también yo lo recomiendo este. Y bueno, después escribí
y ya acabo pronto, Este que es Ensoñación de chamán, que es un libro que trata sobre chamanismo, y aquí pues es para conocer una persona que tanto el que está iniciado como el que quiera empezar a conocer todo lo que es un chamán y todo lo que conlleva, lo que de alguna forma se lleva a cabo dentro del chamanismo. Sobre todo hago hincapié en el chamán de Mesoamérica, el Nahual, que se conoce allá, y aquí pues trata todo con historias muy interesantes que ilustran el mensaje que se quiere dar. Habla también del aura, habla de los viajes astrales que nuestro amigo Alberto José conoce muy bien, habla de los chakras, habla del viaje del chamán, habla de plantas mágicas, y todo ello en una historia con un personaje que va desde el inicio, desde el principio hasta el final. Es como si fuese una iniciación, o sea que el lector, a la vez que empieza a leer la historia, que también le engancha mucho, le entretiene, va aprendiendo, y cuando llega al final es como si se hubiese iniciado, igual que el aprendiz del chamán, ¿no? Y pues este es creo que fue el penúltimo, bueno, de los que escribí, y también son los últimos que me quedan. Ahora tienen que traer del nuevo porque este es de la otra edición, o sea que también se agota, con esto quedan más. Después del chamán, me parece que ya me viene con este de aquí. Este es un poemario, es el primer poemario que escribí, también un poco parecido, me pasó como con el libro de las reflexiones, ¿no? Primero empecé yo hoy es jueves, ¿verdad? Todos los jueves de cada semana yo publicaba una poesía. En parte también por culpa de aquí de Yolanda, que tenemos aquí, que ella es una poetisa excelente, y me instigaba a escribir poesías. Entonces yo cada jueves pues, publicaba una poesía en mi muro del Facebook, y la gente, pues bueno, al final me decía lo mismo: oye, todas estas poesías no están recopiladas en un libro. Pues sí, pues mira, pues lo voy a hacer. Entonces hice el libro de este poemario de poesía que se titula Conversaciones con mis musas cuando habla el alma, y también está en 8 apartados que habla del amor, con las poesías que tratan sobre el amor filial, poesías dedicadas, espiritualidad, metafísica, naturaleza y vida social también. De alguna manera sería algo parecido a lo que hemos visto aquí con las reflexiones, pero con poemas. Bueno, a él le gustan mucho las poesías. Sí. ¿Verdad? No, la verdad es que es un libro precioso. Es un libro precioso. Y me parece que ya está, porque bueno, el último es el que acabamos de ver ahora, el que os he presentado. Entonces, bueno, estos son los libros que tengo, y que si alguno de vosotros queréis leer, pues... Bueno, tenéis la oportunidad de que os lo firme. Si os lo lleváis, tenéis la oportunidad de que os lo pueda firmar. Una pregunta, perdona. Para las personas que lo ven desde fuera, ¿hay un lugar que se pueda comprar por internet? Sí, mira, pueden entrar a mi página web, que es este de aquí, www.jljimenez.es. Lo pongo aquí. Aquí tienes la página web. Entonces, en la página web tienen donde están, porque hay mucha información. Aquí tienen programas de radio, de televisión, artículos, publicaciones en revistas, y el apartado de libros publicados. En libros publicados, al entrar, verán que está la portada de todos los libros. Pinchando en cada portada, se les abre otra página donde tiene información del libro, contenido, pueden leer, descargarse algún capítulo, y si lo quieren adquirir, pues ahí tienen los enlaces para solicitar directamente a la editorial o el formato que prefieran, y se los envían directamente a su domicilio sin ningún coste adicional más que el que ponga ya de la editorial. Pues muy bien, pues ahora sí que muchas gracias por haber estado aquí. Encantado. Como he dicho al principio, es un placer. ¿Veis cómo os dije que...? Con G, sí. ¿Veis cómo nos faltarían días? Nos podríamos quedar toda la noche, podríamos seguir y seguiríamos aquí escuchando, embobados, ¿no? Todo lo que él nos explica, porque además de, bueno, pues de que, como él dice, ¿no? Todo lo vive, todo son experiencias y todo son investigaciones, pues es con el entusiasmo que él lo transmite. Entonces esto es fantástico. Pues te deseamos muchísimo éxito con este nuevo
Con Muchas este nuevo gracias, proyecto, Rosalía. bueno, proyecto no, ya tiene vida. Sí, claro. Es con este nuevo libro y bueno, y con los muchos que vendrán después. Esperemos que sí. O sea, que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, nos despedimos también de los que nos verán al otro lado, Pues. que nos verán ahora estos días. Y bueno, gracias a vosotros también, bueno, por estar ahí, por conectar con nosotros y por disfrutar de ese rato que estamos con José Luis. ¿Vale? Gracias a vosotros también. Gracias. Gracias.